muchos años, la Secretaría de Educación Pública ha desarrollado investigaciones y materiales para apoyar al maestro en su labor educativa. La enseñanza del español ha sido un área privilegiada, pues gracias a esas investigaciones podemos ahora ofrecer a los maestros un programa que aprovecha los resultados de más de 20 años de trabajo. Para iniciar la serie de materiales que podrán utilizar los maestros a partir de septiembre de este año, en 1997, contamos con nuevos libros de texto gratuito para los alumnos de primer año de primaria, con el libro del maestro y con el fichero de actividades. La importancia de este material reside no solamente en lo bello y atractivo que son los libros, sino que además, lo más importante, es que el programa está concebido como una unidad que a través de un hilo conductor pretende desarrollar los conocimientos y las habilidades con que debe contar un alumno al terminar la educación básica. La necesidad de manejar la lengua natural en todos sus aspectos nos ha llevado a elaborar un libro de español donde se presentan las lecturas que servirán de base para desarrollar las habilidades de lectura, escritura y comunicación oral, que son indispensables para cualquier tipo de aprendizaje que se presente y que se pretenda adquirir. El libro de actividades y el libro recortable apoyan al libro de lecturas y gracias a ellos y a los recursos que el ambiente ofrece, el maestro logra que el enfoque comunicativo y funcional de la lengua sea una realidad. Desarrollar las habilidades comunicativas del ser humano es nada menos que desarrollar su pensamiento, su reflexión, su creatividad. La falta del desarrollo de estas habilidades limita la expresión plena del potencial con que cada uno cuenta desde su nacimiento. Es por eso que desde el inicio de la educación, la lectura no es una mera mecanización, sino la comprensión del contenido del texto que se nos ofrece para hacer nuestros los conocimientos, reflexiones y sentimientos que el pasado y el presente de la humanidad ponen a nuestra disposición. En la medida en que sepamos aprovechar la lengua, lograremos establecer el diálogo que nos permitirá enriquecernos y enriquecer a otros con nuestras aportaciones. El propósito del libro de lecturas es brindar la oportunidad al niño para adentrarse al maravilloso mundo de la lectura, a través de textos de diferentes tipos y formas que le inviten, por su temática interesante y cercana a su vida cotidiana, a empezar a leer. El libro está constituido por 39 lecciones, pensadas para ser trabajadas una por cada semana del ciclo escolar. Los textos que constituyen el libro de lecturas en su mayoría son cuentos de diferentes tipos y formas. Las lecturas además están vinculadas estrechamente con otros materiales diseñados para el niño, como son el libro de actividades y el libro recortable, a través de los cuales el maestro podrá trabajar los contenidos de los 4 componentes del español. Como ejemplo de algunas de las lecturas tenemos El camión, que es un cuento en el que el niño puede valorar a la lengua escrita como un instrumento útil para resolver problemas de su vida cotidiana. Otro de los ejemplos lo tenemos en El gato bombero, en el que se incluyen palabras
cuyas terminaciones iguales permiten también al niño encontrar la relación que existe entre los sonidos y las letras que conforman las palabras. Otro ejemplo lo encontramos en el texto No te lo creo. En este texto se presentan frases reiterativas que, al ser escuchadas por el niño en la lectura hecha por el profesor, pueden ser identificadas al explorar el texto y hacerle sentir la sensación de que está leyendo, o proporcionarle, si es que ya lo puede hacer, la fluidez en la lectura. El libro de actividades fue desarrollado con el propósito de dotar a los niños de un material de calidad que a la vez responda a los planteamientos del enfoque comunicativo funcional para la enseñanza de la lengua. Una característica de este material es que está estrechamente vinculado con el libro de lecturas de los niños y con el libro recortable de los niños, y al mismo tiempo está estrechamente relacionado con los otros dos materiales de apoyo al maestro, que son el fichero de actividades didácticas y el libro del maestro. Otra característica particular de este material es que se diseñaron las lecciones y las actividades de modo que estén estrechamente relacionadas las 4 habilidades del lenguaje, que son hablar, escuchar, leer y escribir. Como ejemplo podemos ver la lección del camión, en la que una vez que los niños han leído y comprendido el texto que viene en su libro de lecturas, realizarán actividades de escritura, lectura, expresión oral relacionadas con el tema del libro. Viene la actividad agrega una letra, es una actividad de reflexión sobre la lengua, en la cual se requiere que el niño identifique cada uno de los sonidos individuales que incluyen una palabra y que lo relacione con cada una de las letras con las cuales escribe esta palabra. Las palabras que se incluyen en esta actividad provienen del texto del camión, del libro de lecturas. El libro recortable tuvo como preocupación fundamental favorecer la vinculación entre el nivel de preescolar con el nivel de primaria en los niños, que tengan un tránsito fluido de un ámbito a otro a través del juego. Por ello el libro recortable incluye varios ejemplos de juegos que, no por serlo, dejan de apoyar el aprendizaje de los niños, las aproximaciones que estamos propiciando al sistema de escritura. Los maestros podrán encontrar en el libro recortable materiales tales como memoramas de diferentes tipos. En particular, el memorama de animales permite que los niños conozcan la escritura de animales cercanos o muy conocidos por ellos. A la diferencia del memorama tradicional, el memorama que nosotros proponemos en una de las series tiene impreso por el reverso el nombre del animal que está representando. Es decir, que al jugar, los niños también se valdrán de los intentos de lectura que hagan sobre esas palabras para ubicar dónde está el par de la tarjeta que están buscando y poder hacer más pares, que es la finalidad del juego. Una parte importante de nuestra propuesta es el ejercicio de la expresión oral. Para ello, el libro recortable incluye materiales como máscaras que permiten que los niños, a través de la dramatización, utilicen la lengua oral y se familiaricen con otras formas del lenguaje que se habla. El fichero de actividades didácticas de primer grado se creó con el propósito de ofrecer a los maestros un conjunto de sugerencias, son diferentes aportaciones para presentar de diferente manera alternativas para el aprendizaje. Los contenidos curriculares en el fichero de actividades didácticas corresponden a los contenidos del programa. Estas actividades tienen como característica el compartir elementos de los diversos componentes. Aunque lectura y escritura comprenden la mayor cantidad de actividades, estos también incluyen elementos de reflexión sobre la lengua y de expresión oral. El fichero presenta actividades que el maestro puede realizar, modificar
incluso considerar para crear otras, y con este propósito cada ficha por el anverso tiene un espacio en donde el maestro puede registrar sus modificaciones o nuevas actividades. El libro para el maestro es una propuesta de planeación didáctica que ofrece un apoyo para el trabajo cotidiano del maestro. Trabaja con los libros de texto del niño, el libro de lecturas, el libro de actividades y el recortable. Asimismo, incluye también una relación con el fichero de actividades. Está organizado para trabajar día con día y de manera semanal. Tiene una gran ventaja, pues le permite al profesor enriquecer, ampliar estas actividades o este modelo de trabajo de acuerdo con las características del grupo con el que trabaje, de acuerdo con las necesidades del niño y evidentemente con su experiencia profesional. En el libro del maestro, cada lección ha sido preparada para ser realizada durante una semana o un poco más, según el ritmo de aprendizaje de los niños. Cada lección involucra actividades de los 4 componentes: leer y compartir, que corresponde al componente de lectura; hablar y escuchar, que corresponde al componente de expresión oral; tiempo de escribir, al de escritura; y reflexión sobre la lengua, al componente del mismo nombre. Esta división ha sido realizada meramente con fines de organización, ya que al realizar cada una de las actividades se involucra a más de uno de los componentes. De esta manera se conversa antes de leer, se lee para escribir y se puede narrar después de haber leído un texto. Cada lección abre con una nueva lectura y el tema de esta se conserva en el desarrollo de las actividades. Se amplía inclusive el tema de la lectura. Se proponen 3 actividades como punto de partida. Antes de leer, en la cual se indagan los conocimientos que los niños tengan sobre el tema de la lectura. Al leer, que se proponen básicamente 3 tipos de actividad, que son la lectura en voz alta por parte del maestro y los niños siguiendo en sus libros el texto, lectura en el cual el niño tiene participación activa, y la lectura en forma autónoma, realizada por los niños en forma individual o en parejas. La intención de estas 3 actividades es que desde el inicio el niño entienda la lectura y como una actividad que permite descubrir el significado de los textos. Después de esto se propone realizar actividades correspondientes a los otros 3 rubros: tiempo de escribir, hablar y escuchar, y reflexión sobre la lengua. Después de haber estado platicando con ustedes sobre los contenidos teóricos de la propuesta, vamos ahora al salón de la maestra Brenda, donde ella, acompañada por sus alumnos, nos mostrará la utilidad de estos materiales. Ahora, quiero que abran su libro de lectura. ¿Ya se fijaron qué dibujo hay? No me digan ahorita, fíjense bien, ojito salido. ¿Ya me fijé en los 2 dibujos que hay? Sí. Le doy la vuelta a mi hoja. También aparecen 2 dibujos. Fíjense muy bien. ¿Ya me fijé? Ya. Antes, ¿de qué se trata el cuento? De un gato que era bombero. ¿Qué más? Maltrataban al gato. ¿En qué te fijaste? Una niña que está acariciando, pero su padre le está diciendo que fuera. ¿El papá qué es, Salvador? Carnicero. Carnicero. ¿Y qué pasa con el gato? ¿Quiere el gato, Salvador? No. ¿Por qué? Porque se puede comer la carne que va a vender. Como vimos, la primera actividad que hace la maestra es pedirles a los niños que vean
las ilustraciones del libro. El libro tiene unas ilustraciones bellísimas, pero además de bellas, tienen la posibilidad de guiar al niño en los contenidos específicos de la lección. Si ustedes se dan cuenta, pueden enseñarle al niño las diferencias que existen entre la vestimenta, las actitudes, la forma de proceder de cada uno de los personajes aquí ilustrados. Yo creo que esto es sumamente enriquecedor y prepara para la lectura posterior ya en el texto. Ahora lo vamos a leer. Yo lo voy a leer en voz alta y ustedes van a seguir la lectura en su libro. Cuando Rico nació, estaba muy chiquito y muy flaco. Este gatito tan feo, no lo quiero, dijo la señora de la casa, y se lo regaló a un niño que era hijo de un panadero. ¿Ya llegamos ahí? Bien. Cuando el panadero vio al gatito, se enojó y le dijo a su hijo: yo no quiero gatos en la panadería, así es que fuera de aquí. Bien, pasamos a la otra hojita, dedito listo. El niño, muy triste, regaló a Rino, a una amiguita suya, que era hija de un carnicero. Cuando el carnicero vio al gatito, se enojó y le dijo a su hija: yo no quiero gatos en la carnicería, así es que fuera de aquí. ¿Ya llegué ahí? Bien. Ahora, la niña regaló a Rino. La niña, estamos aquí, la niña regaló a Rino a una vecina que era hija de un señor que tenía una juguetería. Acabé la página 78, la vamos en la 79. Cuando el señor vio al gatito, se enojó y le dijo a su hija: yo no quiero gatos en la juguetería, así es que fuera de aquí. Después de haber visto las imágenes, el niño está preparado para comenzar a ver el texto. La primera cosa que aconsejamos al maestro es la lectura en voz alta. Cuando los niños escuchan la lectura, pueden irse dando cuenta en dónde está escrita cada una de las frases que va leyendo la maestra, y naturalmente puede ir anticipando que ahí está contenida pues alguna de las frases, específicamente aquellas que son frases reiteradas, como la que tenemos aquí constantemente: fuera de aquí. Así el niño ya está perfectamente siguiendo la lectura con la maestra. De nuestro libro de español de actividades, todos abran su libro. ¿Se fijan que aquí está el carnicero? ¿Qué más veo aquí? El panadero y el bombero. Abajo de cada ilustración, fíjense bien, hay una oración. Esta oración está incompleta. Nosotros tenemos que completar esta oración. Vamos a hacer la primera juntos. El gatito quería vivir en una panadería. Ahora los tres ejercicios que nos faltan, ustedes los van a resolver solitos. Yo voy a ir pasando a cada equipo a revisar que estén haciendo el trabajo. Ya que la maestra ha terminado
de leer con los niños su libro de lecturas, les invita a explorar el libro de actividades donde los niños podrán aplicar sus conocimientos en escritura. Le vamos a preguntar, por ejemplo, que complete frases a partir de las imágenes que se le presentan. Le vamos a pedir también que sabe de los nombres de las diferentes mascotas que les gustaría tener en su casa, y en fin, una serie de actividades que el maestro, con la ayuda del libro, va a inducir al niño realmente para que aprenda cómo escribir, cómo utilizar la lengua escrita. De su libro recortable, Español Recortable, vamos a recortar la página donde están las mascotas. Hay 6 animalitos. ¿Ya localizaron su hoja? Bien. Busquen su hoja, ya todos la tienen. Ya con mucho cuidado la voy a recortar. Vamos a recortarla. La hoja donde tienen las mascotas. Con mucho cuidado, recórtenla. A ver, recorta tu hoja. Sí pueden, a ver, recórtala. A ver, ya tengo mi hoja recortada. Voy a tomar mis tijeras y voy a recortar rectángulo por rectángulo. Cada animalito lo voy a cortar. Por la línea punteada vamos a ir recortando con mucho cuidado, ¿sí? Con mucho cuidadito y recortamos la línea punteada. Por la línea punteada vamos a ir recortando con mucho cuidado, ¿sí? Con mucho cuidadito. Una vez que recorté, fíjense bien, vamos a acomodar cada una de las mascotas donde encontremos un nombre, ¿sí? Donde encuentre yo su nombre, pongo resistor y pego a la mascota, ¿sí? Muy derechito, en el rectángulo. Vamos a pegar, ¿sí? Pongan el resistor. A ver, el ejercicio debió quedar así. Todas las mascotas pegadas en su lugar. Lo único que nos falta es que en la parte de abajo de cada mascota la palabra no está completa. Debemos completar la palabra, escribir las letras que hacen falta. De la primera, de la iguana, ¿qué letras faltarían? Escriban las letras encima de cada rayita, las letras que faltan. Otra actividad importante para reconfirmar los conocimientos adquiridos es el trabajo con el libro recortable. En el recortable, además de juegos, ilustraciones, hay toda una serie de posibilidades de utilizar imágenes para completar el libro de actividades. Por ejemplo, en esta lección, que es realmente de los primeros meses, el niño tiene que descubrir cada uno de los animales con su nombre y pegarlo en su libro de actividades donde encuentre el nombre de la mascota que estamos buscando. Estas actividades, como les digo, no solamente desarrollan todas las habilidades motoras finas del niño, sino le permiten distraerse, jugar, pero también leer y escribir, puesto que debajo de cada uno de las mascotas el niño va a poner el nombre que ha estado leyendo. Todas las actividades se complementan
Y así es como logramos justamente sacar el máximo de jugo a los libros que constituyen entre sí una totalidad. Todos los que nos enfrentamos por primera vez a una forma nueva, diferente de trabajo, siempre esta nueva forma despierta en nosotros temor, dudas y miedo. Miedo porque realmente nos atemoriza fracasar. Pero en realidad yo los invito a que traten de ver cuáles son los beneficios que esta metodología, esta propuesta nos trae, que acompañados de todos estos materiales que la Secretaría de Educación pone por primera vez entre sus manos, ustedes van seguramente a obtener muchísimos mejores resultados de lo que piensan. Yo los invito a que ensayen una vez, que vean cuáles son las ventajas y que recuerden que lo más importante es que nuestros niños aprendan a leer en una forma comprensiva y funcional, que no es tan importante la rapidez y la exactitud del aprendizaje, sino la comprensión, la utilización que podemos hacer de él. Si bien es cierto que estamos inmersos en la cultura de la imagen, no cabe duda que nunca ha existido tanta producción escrita de todo tipo como ahora. Sin embargo, muchas personas adultas afirman encontrar grandes dificultades para comprender lo que leen, y muchas más para expresarse por escrito. Lo cierto es que leer y escribir es algo que se aprende y se refuerza con la práctica cotidiana. De ahí la importancia de proponer estrategias para intensificar el trabajo de la lectura y la escritura mediante los materiales de español segundo grado. El tema de nuestro programa de hoy. Acompáñenos. Maestras, bienvenidos a otro programa más de la serie Nuestros Materiales, en donde hablaremos del paquete de libros de español para segundo grado de primaria. Para comentarnos sobre estos aspectos importantes de los materiales, se encuentran con nosotros la doctora Margarita Gómez Palacio, coordinadora general, y la maestra Elia del Carmen Morales, coordinadora de programas y materiales educativos, ambas del Programa Nacional para el Fortalecimiento de la Lectura y la Escritura, PRONALES. Bienvenidas, gracias por su presencia. Para iniciar, doctora Gómez Palacio, ¿nos podría comentar por qué se elaboraron estos nuevos libros de texto para la enseñanza del español? Con muchísimo gusto. Mire, en realidad, al cambiar nosotros el enfoque tradicional de la enseñanza de la lectura y la escritura, pues nos vimos en la necesidad de dar a los maestros una preparación mayor, una preparación adaptada a este nuevo enfoque. Nos vimos también en la necesidad de darles a los niños materiales que respondieran a este nuevo enfoque comunicativo y funcional, y naturalmente esto nos vimos en la necesidad de cambiar los materiales existentes
por unos materiales que estuvieran adaptados a esta posibilidad de adquirir una lectura y una escritura que se pudiera aplicar en todas las situaciones de la vida real. Esto naturalmente lleva más tiempo. Muchas personas se quejan de que estos nuevos enfoques no les permite a los niños leer como antes, a los 3 meses de haber iniciado el primer grado. Pero antes se hablaba realmente de una lectura de descifrado, leer exactamente lo que está escrito. Actualmente, para nosotros lo importante es la comprensión lectora. Que el niño realmente comprenda lo que está leyendo y, por otro lado, sepa escribir textos significativos, textos que utilice verdaderamente en la vida real y que le sirvan para comunicarse. Maestra Elia del Carmen, ¿en qué consiste el paquete de libros de segundo grado? Este paquete está conformado por 3 libros dirigidos a los niños y 2 libros dirigidos al profesor. Los libros de los niños son el libro de lecturas, el libro de actividades y el libro recortable. Los materiales para el profesor son el libro para el maestro y el fichero de actividades. Ahora bien, el libro de lecturas está conformado por 39 textos con diferentes temas y de diferente tipo para permitir esto que nos explicaba la doctora con respecto a la comprensión y acercarlos un poquito más al conocimiento del mundo. Es considerado por nosotros como el eje articulador, porque de cada uno de los textos que en este libro se presentan, se van a desprender una serie de actividades que nos van a permitir el trabajo con los 4 componentes de la asignatura, que son la lectura, llamada en los materiales como leer y compartir, la escritura, llamada en los materiales tiempo de escribir, la expresión oral, denominada hablar y escuchar, y la reflexión sobre la lengua. El libro de actividades, como decía hace un momento, recupera el contenido de estos textos para que en él se planteen actividades que nos permitan el desarrollo de las habilidades comunicativas de los niños. Es decir, se prestan no solo para el trabajo de la lectura, de la comprensión lectora, sino también para propiciar condiciones en donde los niños puedan expresarse, vertir opiniones, dar pequeñas conferencias, también reflexionar sobre estos actos comunicativos, que es lo que les dificulta el hablar y el escuchar comprensivamente, o el leer y el escribir comprensivamente. Tienen que reflexionar para que puedan avanzar y sacar adelante, ¿no?, estos problemas. El libro recortable viene siendo un complemento del libro de actividades. En este se presentan materiales ricos, abundantes, para que el maestro pueda acompañar estas clases con mayor variedad, con mayor versatilidad. En él tenemos desde letras como alfabeto móvil, tanto en letra script como en letra cursiva, para que el niño pueda reconocer las formas, pueda jugar con estos materiales y de esta manera logre construir palabras, oraciones y más adelante textos. También contiene juegos para permitir la actividad lúdica de los niños. Doctora Gómez Palacio, ¿cuáles son las estrategias didácticas que se plantean los materiales para trabajar la lectura y la escritura en segundo grado? ¿Y cuál es la diferencia con lo propuesto en primer grado? Bueno, los textos que nosotros proponemos, como le decía yo hace un momento, tanto en lectura como en escritura, tenemos como idea que no solamente respondan al aspecto clásico de lecturas, o sea, cuentos, narraciones, poesías, sino que dentro de los libros los niños encuentren toda una serie diferente de textos, como pueden ser el periódico, la lectura del periódico, los textos que pueden venir en el mismo periódico en diferentes secciones, que pueda distinguirlos, utilizarlos.
también revistas, historietas y todo lo que puede realmente formar parte de la lectura clásica. Por otro lado, tenemos toda una serie de instructivos. Por ejemplo, un instructivo como preparar un alimento, una receta, como leer, por ejemplo, las indicaciones de cómo formar un juguete, cómo desarrollar, por ejemplo, una actividad, ¿verdad?, de juego o una actividad en su propia clase o en su grupo social. Todos estos son textos que los niños se acostumbran entonces a utilizar. En las cuestiones, por ejemplo, de escritura, igualmente tenemos en el libro de actividades, les damos a los niños las posibilidades de escribir textos reales. Por ejemplo, una carta, pero una carta que se va a enviar, ¿verdad? Una carta real, una tarjeta postal, un recado, un aviso. Escribir también pequeños textos que luego nosotros intentamos publicarles, ya sea a través de lo que llamamos la biblioteca del rincón, la biblioteca del aula, donde los niños van acumulando sus propios textos editados por ellos mismos. Les damos entonces organizadores que les permitan reflexionar, pensar en qué quisieran ellos escribir, ¿verdad? Y luego desarrollarlo punto por punto. Y lo que es más importante de todo, trabajar los textos. Antes se hablaba mucho de tener una buena escritura, una buena ortografía, pero no una buena redacción. Nosotros queremos agregar a la buena escritura y a la buena ortografía también una buena redacción. El niño desde muy pequeño aprenda a expresarse por escrito, así como queremos y hablaremos posteriormente de la expresión oral, ¿verdad? La escritura y la redacción, ¿verdad?, son los elementos básicos del segundo año, donde el niño realmente aprende una nueva forma de comunicarse. Maestra Elia, ¿cuáles son y en qué consisten las modalidades de lectura? Bien, así como ofrecemos variedad de textos, también queremos ofrecer diversas modalidades para acercarnos a la lectura. Estas no son las únicas posibles, pero las hemos seleccionado porque ofrecen ventajas para acercar a los niños a los textos. La primera de estas modalidades es la audición de lectura. En esta, los niños tienen oportunidad de escuchar una lectura modelo, ya sea hecha por el profesor o por otros lectores competentes, para que se dé cuenta de la importancia de los signos de puntuación y otros signos, y de cómo estos influyen en la entonación, en las pausas, en la comprensión total del texto. También pretendemos que se trabaje la lectura guiada y la lectura compartida. Estas modalidades implican que el niño aprenda a hacerle preguntas al texto. Son diferentes en un aspecto, en que en la primera modalidad el maestro es quien elabora y guía las preguntas de los niños, mientras que en la segunda es un niño que dentro de un equipo hace el papel del maestro. Él es quien guía, él es quien hace las preguntas, quien dice hasta dónde tenemos que leer y qué tipo de comentarios o preguntas le podemos hacer al texto. Tenemos otra modalidad más, que es la lectura comentada. Esta es un poquito más libre, más espontánea, y la hacen los niños, sobre todo en los tipos de texto informativo, a donde se atraiga la atención de ellos, se van a centrar, van a empezar a hacer comentarios, y lo que tal vez alguno no haya tomado en cuenta, pues tendrá la oportunidad de ver qué tipo de información se está tomando en cuenta. Por último, presentamos también la modalidad de lectura independiente. Esta es totalmente libre. Es el niño quien selecciona el tipo de texto que quiere leer, quien hace las preguntas que quiera al texto. No hay una intervención del maestro ni de compañeros. Espontáneamente, después de leer, si quiere hacer comentarios, los puede proponer al grupo o recomendar si le gustó mucho el texto. Es decir, es la modalidad en donde vamos a ver
si efectivamente el niño está siendo un mejor lector, un lector independiente. Doctora, además de la lectura, ¿cómo se trabaja la escritura? Pues la escritura, junto con la lectura, forman una totalidad, que naturalmente son dos procesos diferentes, que se adquieren a momentos diferentes, pero de cualquier manera se acompañan uno al otro. El niño lee y aprende una cantidad grande, no solamente de vocabulario, sino también de estructuras del texto. A la hora de escribir, pretendemos que el niño también aprenda a servirse de una estructura mental, que aprenda a preparar una escritura. Cuando le decimos escribe algo, no le decimos nada más lo primero que te venga a la cabeza, sino prepara de lo que quieras escribir. Es espontáneo, pero ¿a quién le quieres escribir? ¿Qué le quieres decir? ¿Cómo lo vas a organizar? Y entonces hacemos que el niño haga en su mente lo que llamamos un organizador de ideas. De algunos momentos precisamente se lo ofrecemos también por escrito, se lo ofrecemos como un marco, ¿verdad?, que va a guiar esta forma de expresarse. El niño de esta manera va aprendiendo a escribir, pero no en una forma confusa y sin organización, sino en una forma realmente clara, porque él sabe que lo que él va a escribir, alguien lo va a leer. Por lo tanto, él se preocupa en escribir aquello que él quiere transmitir, o sea, aprende a organizar mensajes. Entonces, esta escritura, como la vamos a ver a todo lo largo de la educación básica, va a irse complejizando, irse mejorando, irse completando, de tal manera que el niño logre verdaderamente, al terminar su educación básica, ser no solamente un buen lector, un lector crítico, un lector que cuestiona los textos, sino también un escritor que sepa, no realmente ser un escritor profesional, pero sí que tenga la posibilidad de poderse comunicar por escrito, ser un buen, digamos, redactor de textos. Esto lo va a necesitar toda la vida y en cualquier parte donde él esté. De esta manera realmente creemos que la lectura y la escritura se complementan. Maestra Elia, ¿esto sería un taller de escritura? ¿Podría describirnos un taller de escritura lectura? Claro que sí. Un taller de escritura es una estrategia didáctica que nosotros proponemos al maestro para facilitarle el camino de la redacción con sus niños. Nosotros los proponemos para que se trabajen en varias sesiones, es decir, dar oportunidad a que el niño tenga diferentes acercamientos al texto que está produciendo, y consta de varias etapas. La primera, que mencionaba la doctora, es la planeación. En la planeación se persigue que el niño puede establecer el propósito para el cual va a escribir, que decida el tipo de texto que necesita para el propósito comunicativo y que también diga qué destinatario es el que va a leer ese texto que él va a producir. Para esta planeación, como nos decía la doctora, se requiere de un organizador de ideas, de un formatito en donde él pueda plantear, pueda empezar a bosquejar las ideas que más adelante va a desarrollar. La segunda etapa es propiamente la redacción, y en esta se elabora un borrador, un primer borrador, para empezar a ampliar esas ideas que quedaron plasmadas en el organizador. Aquí haríamos la recomendación al profesor de que no espere que en las primeras sesiones, en los primeros intentos que él tenga del taller de escritura, pues va a obtener inmediatamente la producción de párrafos o de textos ya terminados, ya acabados. Es un proceso lento, necesita él paciencia,
mucha observación para que en el momento oportuno pueda brindar las ayudas que el niño va a ir requiriendo. En esta redacción proponemos también por lo menos 2 revisiones. Una que tiene que ver con el contenido mismo del texto, es decir, con lo que se desea comunicar. Ahí el maestro tendrá que dar pautas para que los niños identifiquen cómo pueden decir realmente lo que quieren comunicar, cómo pueden ampliar esa idea que se han forjado, ¿no?, en su pensamiento. Y otra revisión está destinada a la corrección, a la forma, a la ortografía, a la puntuación, a que ellos verifiquen si las palabras que escribieron están correctas, si la legibilidad y la limpieza de su texto que van a presentar es adecuada. Y por último, la etapa de publicación, que es la forma como ellos dan a conocer ese texto que produjeron. Doctora, ya hemos hablado de redacción, de escritura, de lectura, pero ¿los materiales incluyen actividades de expresión oral? Claro, claro. Uno realmente de los momentos significativos de la propuesta es el aspecto de la comunicación oral, con frecuencia también olvidado. Para nosotros es muy importante que desde muy pequeño el niño, al hablar, organice también su pensamiento y pueda expresarse en forma espontánea, en forma correcta, clara, ¿verdad?, y que pueda hacer las preguntas que él quiera hacer, que pueda también, por ejemplo, aprender técnicas más especiales de comunicación, como hacer una entrevista, como lograr dar una pequeña conferencia a sus compañeros, como al hacer, por ejemplo, un pequeño panel, él puede intervenir, decir si está o no está de acuerdo, si comprendió o no comprendió, qué le gustaría que se ampliara o se hiciera más claro. En fin, yo creo que la expresión oral es uno de los elementos muy importantes que el niño debe aprender en la escuela y que también, como lo anterior, no se logra sino a través del tiempo. Por eso es muy importante tener en cuenta que el primer y segundo año forman prácticamente un ciclo en el que se inicia la comunicación oral y escrita. Que este ciclo es una totalidad que en realidad nosotros cortamos artificialmente al final del primer año, pero que en realidad forman una totalidad que va hasta el segundo año y con mucha frecuencia hasta el tercer año, ¿no? Entonces, esto nos interesa muchísimo porque, como siempre, las bases de algo tienen que ser profundas, tienen que ser consistentes para que a partir de ahí el niño ya pueda volar. Son como las alitas, ¿verdad?, que están realmente naciéndole para que él pueda ejercitarse poco a poco y luego lanzarse ya a volar al viento, ¿no? Maestra Elia, ¿está considerado el aprendizaje de la gramática en estos nuevos materiales? Por supuesto, y no solo de la gramática, sino también de la ortografía y de la puntuación, como mencionaba yo hace un momento al describir los talleres de escritura. Lo que es diferente es la forma como se tratan estos contenidos. En nuestros materiales buscamos que este aprendizaje de la gramática, de la ortografía y de la puntuación tengan un uso funcional. Es decir, que sea a partir de lo que se lee, de lo que se escribe o de lo que se habla, en donde se haga este tipo de reflexión. Que el niño conozca cómo está usando el lenguaje, tanto al escribir, decíamos, como al hablar, o cuando trata de comprender un texto, pero siempre así, en un uso verdaderamente funcional. Doctora, para finalizar, ¿desea hacer algún otro comentario? Bueno, sí, me gustaría mucho hablar de algo que a mí me apasiona, y es el crear en los niños el gusto por la lectura. Porque de nada serviría tener unos muy buenos lectores si lo hacen únicamente a fuerzas, si lo hacen obligados, ¿verdad? Lo importante de nuestro programa es crear en el niño
el amor a la lectura, el interés por buscar textos significativos, el querer siempre dormirse con un cuento, con un libro, el salir y en lugar de ir siempre a buscar un juguete, también explore en las tiendas y en los lugares, ¿verdad?, donde él puede adquirir algo, libros que le permitan y le den ese amor a la lectura. Los niños en estas etapas, lo hemos comprobado, están muy realmente interesados por un mundo maravilloso, por un mundo que les atrae, todos aquellos personajes mágicos y que ellos tanto los crean como los viven en sus lecturas. Que estas, al volverse ya adultos, pues van a seguir acompañando, porque una vez que el gusto por la lectura se ha establecido, creo que es uno de los vicios, entre comillas, ¿verdad?, que es difícil de dejar. Cuando uno realmente se vuelve un lector apasionado, va a seguirlo siendo toda su vida. Y eso a mí me parece extraordinario de despertarlo, de crearlo desde los primeros años. Así es, doctora. Hemos llegado al final de este programa. Quiero agradecerle a la doctora Gómez Palacio y a la maestra Elia del Carmen Morales por su valiosa participación. Gracias y hasta la próxima. ¿De qué manera se puede aplicar el enfoque comunicativo funcional para que los estudiantes de tercer año de primaria hablen, escuchen, escriban y redacten mejor al usar el español en su vida diaria? ¿Cómo pueden ustedes, maestros, maestras, desarrollar en los alumnos su capacidad de expresión oral? ¿Por qué es importante promover entre ellos la lectura y redacción de textos como cartas, documentos oficiales, reportajes o instructivos? ¿De qué manera pueden ustedes motivarlos a reflexionar sobre la lengua? Para escuchar algunas respuestas a estas interrogantes, quédese con nosotros. ¿Qué tal, maestras, maestros? Bienvenidos a otro programa más de la serie Nuestros Materiales, en donde hablaremos del paquete de libros de español para tercer grado de primaria. Para comentarnos sobre los aspectos más importantes de estos materiales, se encuentran con nosotros la doctora Margarita Gómez Palacio, coordinadora general, y la maestra Elia del Carmen Morales, coordinadora de programas y materiales educativos, ambas del Programa Nacional para el Fortalecimiento de la Lectura y la Escritura PRONALES. Bienvenidas, gracias por su presencia. Para iniciar, doctora Gómez Palacio, ¿nos podría comentar por qué se elaboraron estos nuevos libros de texto para la enseñanza del español? ¿Cómo no? Con muchísimo gusto. Creo que es muy importante recordar un poco, ¿verdad?, que los libros de primero y segundo cambiaron totalmente el enfoque tradicional que existía en la enseñanza de la lengua por un enfoque mucho más comunicativo y funcional, que es el que actualmente sigue nuestra propuesta. Evidentemente, si tenemos un cambio en los primeros grados, tenemos que seguirlo, porque esto nos va llevando como un hilo conductor
para desarrollar realmente el programa, que no consiste únicamente en el primer momento, sino en la continuación, que supone precisamente la posibilidad de consolidar y dominar la lectura y la escritura en la educación básica. Maestra Elia, platíquenos por favor en qué consiste este paquete de libros de tercer grado. ¿Cómo no? Este paquete está formado por 2 libros que están dirigidos a los niños, que son el libro de lecturas y el libro de actividades, y por 2 libros que están dirigidos al profesor, que son el libro del maestro y el fichero de actividades didácticas. Todos los materiales están interrelacionados y se complementan. El libro de lecturas presenta 20 textos de diferente tipo y con una temática también variada, lo que permite al maestro aprovechar la derivación de estos temas en sus otras clases, en las otras asignaturas. De esta manera puede globalizar un poco más la enseñanza, ver de manera más integral estos materiales. En el libro de actividades se da oportunidad de que el niño recupere la comprensión del texto leído y además se trabajan los otros 3 componentes, que son el de escritura, el de reflexión sobre la lengua y la expresión oral, dando oportunidad a los niños de manifestar opiniones, defender puntos de vista, tener asambleas, debates, en la expresión oral, redactar diferentes tipos de texto también en la escritura y en la reflexión sobre la lengua, hacer un análisis de cómo está utilizando el lenguaje. De estos materiales, el que consideramos más importante para el maestro es precisamente el que está dirigido a él, porque es una guía para un primer acercamiento a los materiales que le va a permitir vincular todos los materiales a través de actividades diseñadas para vincular todos los componentes. Doctora, ¿cuáles son las estrategias didácticas que se plantean en los materiales para trabajar la lectura en tercer grado? ¿Y cuál es la diferencia con lo propuesto en primero y segundo grado? Como le decía yo hace un momento, el primer y segundo grado forman un ciclo, un bloque que nosotros llamamos la iniciación a la lengua, ¿verdad?, a través de la lectura y la escritura. En tercer grado ya tenemos un punto más, que se traduce específicamente en textos con un nivel de dificultad mayor, con mayor léxico, con una estructura sintáctica un poco más compleja y lo que es más interesante, los contenidos son también muy variados y no solamente dirigidos a lo que decíamos hace un momento, la parte narrativa, sino la posibilidad de utilizar todo tipo de textos que pueden servir para que el alumno más tarde, el adulto acostumbrado a leer y a pues enterarse de lo que está pasando, pueda servirse de los textos como un medio de enriquecimiento. Realmente la lectura en este nivel invita al alumno no solamente a enterarse en una forma, digamos, literal del contenido del texto, sino ir más allá, tratar de interrogar al autor, preguntar cuál ha sido la intención del escritor al escribir este texto. ¿Qué nos quiere decir? Ver entre líneas, enseñar entonces a los alumnos a preguntar al lector, encontrar cuál es el núcleo de la idea central, la idea básica, cómo lo desarrolla el autor y qué cosas le sugieren al alumno una vez que se ha adueñado del texto. Esto no es fácil porque naturalmente no estamos muchas veces acostumbrados a la lectura crítica, a la lectura que implica realmente una búsqueda que vaya más allá de lo que está explícitamente expuesto en los textos, ¿verdad? Una lectura que nos permita dar unas ideas que no están realmente
escritas negro y blanco, podríamos decir, pero que entre líneas se pueden ver, no todo el mundo es capaz de hacerlo. Si logramos que los niños aprendan a inferir, a deducir, algo de los textos, entonces ya tendríamos una verdadera lectura mucho más amplia, aplicada, una lectura que realmente enriquezca al sujeto y a partir de sus propios conocimientos, ¿verdad?, le van a servir de ampliar esto y de lograr que esta lectura se vuelva suya y ya no solamente se quede y se plasme en un texto escrito, sino en algo que le pertenece ya y que forma parte de su propia identidad. Muy bien, hablemos de los textos. Maestra Elia, ¿cuáles tipos de textos se incluyen en estos materiales? Bien, se incluye una diversidad de textos, precisamente para lograr estas reflexiones y la adquisición de los conocimientos de los que nos hablaba la doctora. Se incluyen textos de tipo literario, de tipo informativo, de tipo apelativo, para que los niños se vayan acostumbrando a la estructura de estos, a cómo se conforman y el tipo de palabras, el tipo de lenguaje que contiene cada uno. Con estos materiales, con estos textos, se hace un análisis, por ejemplo, en los textos literarios, para identificar cómo se desarrolla el inicio de la historia, cómo continúa y cómo finaliza. En los textos informativos, el tipo de análisis que se hace es conducir a los niños a que identifiquen cierta información, ¿sí?, una información específica. Y en los textos apelativos, pues es el propósito vincularlo un poco más a los textos que va a encontrar en la vida real, en la vida diaria. Se incluye, por ejemplo, el acta de nacimiento, la Declaración de los Derechos de los Niños, telegramas, es decir, textos que le van a proporcionar a él una manera más eficaz, más eficiente de utilizarlos y de comunicarse. Con este tema de la lectura, del análisis, podemos dar pie a pensar o a preguntarnos cómo se trabaja la escritura en estos textos, en este material. Bueno, sí, como es imaginable, ¿verdad? La lectura, una lectura bien hecha, nos va a llevar también a la posibilidad de pensar en una expresión escrita más completa y una expresión escrita donde el que escribe, el que produce el texto, tiene claramente definido el mensaje que quiere plasmar en su escritura. Naturalmente, hay muchísimos tipos de escritura y cada tipo de escritura pues tiene diferentes formatos, diferentes maneras de hacerlo y esto no se puede aprender de la nada. Tiene que pasar por un aprendizaje formal, cómo se redacta una carta, cómo se redacta un editorial, cómo se redacta una entrevista, cómo se puede formular precisamente una historia, un cuento, un relato, cómo podemos, cosas todavía más complejas, ir a la biblioteca y obtener una información que luego vamos a plasmar en un resumen, en una forma, una ficha de trabajo, cómo vamos a lograr extraer entonces de diferentes fuentes aquello que vamos a hacer nuestro y que queremos plasmar en un texto. Maestra Elia, ¿qué es un taller de escritura? Un taller de escritura es una estrategia didáctica, una ayuda que el maestro va a brindarle a los niños para que estos puedan redactar mejor cada día. Por supuesto que es laborioso, lleva tiempo, lleva esfuerzo, pero si analizamos los resultados que se pueden obtener, realmente formar niños que se sirvan de la escritura con propósitos funcionales, pues bueno, creo que los maestros pueden valorarlo bastante. Estos talleres constan de varias etapas que nosotros proponemos que se trabajen en diferentes sesiones para que el niño tenga oportunidad de tomar cierta distancia con ese texto que está produciendo y analizarlo cada vez con otros elementos. La primera de las etapas es la planeación. La planeación, el niño tiene que establecer el propósito, es decir, el para qué va a escribir,
a quién le va a escribir, el destinatario, y organizar esas ideas, como nos decía la doctora, en un formato que, bueno, no necesariamente tendrá que cumplirse en todas las ocasiones. Cuando el niño pueda hacerlo ya sin ese formato, pues bueno, está en libertad, ¿verdad?, de hacerlo, pero que para iniciarlo, pues será necesario construirlo. Ahora, lo que nosotros sugerimos a los maestros es que en las primeras semanas, en las primeras sesiones del taller, lo trabaje de manera colectiva, es decir, con todo el grupo, ejemplificando en el pizarrón en qué consiste ese formato, qué es lo que el niño puede escribir en cada una de sus partes, al igual que cuando haga la segunda etapa, que es la redacción, cómo va a ir ampliando esas ideas. El maestro es el valiosísimo apoyo que al niño puede brindarle esa orientación, esa guía en el momento oportuno y adecuado. Por último, no es cierto, antes también en esa misma etapa proponemos que se hagan dos revisiones muy importantes, porque van a llevar a los niños a localizar precisamente qué es lo que les está faltando para que su mensaje tenga claridad. En primer lugar, decimos que esa revisión debe enfocarse hacia el contenido. Posteriormente, una segunda revisión, que también se sugiere que sea en otra sesión, puede enfocarse hacia los aspectos de ortografía, puntuación, gramática, es decir, a la cuestión más formal, ¿sí?, de estas redacciones. Y por último, la última etapa es la publicación, que también es una etapa muy importante porque de ella dependerá que el niño se estimule para seguir escribiendo. Si él ve que hay verdaderamente lectores que van a leer su texto, pues se sentirá realmente estimulado, ¿no?, para continuar en esta labor de escritura. Doctora, nuestros amigos maestros que nos han visto a lo largo de esta serie recordarán que cuando tratamos el tema de los nuevos materiales de actividades para español de segundo grado, se mencionó que existían actividades de expresión oral. ¿También están incluidas en este tercer grado? Por supuesto, es una de las formas importantes de la comunicación oral. La comunicación oral también se aprende y también tenemos que lograr que los niños realmente la manejen, la dominen a través de la experiencia. Uno no aprende a hablar en público la primera vez. Muchas veces se necesita que el niño se sienta a gusto, ¿verdad?, viendo al público, dirigiéndose a sus compañeros, dirigiéndose a un público de adultos. Todas estas oportunidades que nosotros sugerimos que el maestro propicie para que el niño pueda irse acostumbrando a comunicarse en público son importantísimas. Pero no solamente este tipo de expresión oral. Expresión oral se da constantemente y se da realmente también en clase, en las reuniones, en todas partes. El niño es importante también que se acostumbre a hablar correctamente. Con mucha frecuencia los niños usan un lenguaje poco accesible y pues poco claro sobre lo que están diciendo. Al estar hablando con sus compañeros, naturalmente ellos van a imitar y a seguir, ¿verdad?, las formas de comunicación de los jóvenes, pero saben que ese no es el lenguaje correcto, que no es el lenguaje con el que pueden dirigirse, ¿verdad?, a otras personas. Esto es muy importante porque el niño va haciendo la diferencia entre lo que es diferentes tipos de lenguaje hablado, ¿verdad? El lenguaje con sus compañeros, el lenguaje también con sus compañeros, pero cuando está tratando otro tipo de problemas o en otras circunstancias. El lenguaje con los adultos, el lenguaje con el maestro, el lenguaje con los padres, el lenguaje con las personas a las que ve, a las que entrevista, a las que pregunta algo. O sea, el niño aprende igual que a expresarse por escrito, aprende a expresarse oralmente a través de muchísimas formas y es consciente de que la forma está muy dependiente del tipo de conversación que él tiene, el tipo
de quiénes son las personas con las que habla y a las que se dirige. Esta forma de comunicación es muy importante de ejercerla. No podemos únicamente limitarnos en la escuela a la lectura y a la escritura. La comunicación oral es importantísima. Esta naturalmente complica el trabajo de los maestros. Decimos que enseñar a leer y a escribir, enseñar a comunicarse oralmente, enseñar a manejar correctamente la lengua, es bastante más complicado con este tipo de enfoque que con el enfoque tradicional, donde el niño únicamente se limitaba, como decíamos, a expresar a través de la copia, a través del dictado, lo que otros decían, y no había esa espontaneidad y esta posibilidad de comunicación auténtica de sus ideas, que es realmente lo que a nosotros nos interesa. Hay maestros que prefieren seguir con una forma tradicional de enseñanza de la lengua, pero creo que hay muchos maestros, y sobre todo hay muchos maestros jóvenes y menos jóvenes, pero motivados por lograr un cambio en su forma de enseñar a sus alumnos, en su forma de lograr un aprendizaje mucho más realista, mucho más práctico, mucho más utilizable en la vida futura de los niños. Lo que es más importante de todo, creo, es precisamente saber que lo que estamos haciendo es funcional, sirve para algo, no se va a quedar en un cuaderno. Cuando hablamos, por ejemplo, que habla la maestra Elia de lo que es la edición de un producto del niño, no necesariamente estamos hablando de llevarlo a una imprenta, de que nos lo hagan, sería casi imposible, sino de hacer que los niños aprendan, por ejemplo, a editar sus propios cuentitos, sus propias producciones, y hacerlos que formen parte de la biblioteca del aula, de la biblioteca de la escuela, mostrarlos en exposiciones, en todas las formas diferentes de intercambiar, por ejemplo, con otras escuelas, con otros grupos, ¿verdad? Todo este tipo de producciones. Entonces, es una forma diferente de ver realmente el resultado de lo que se está realizando. Se comentaba que la aplicación de estos materiales es como una iniciación en primero y segundo grado. Existe una secuencia. En esta secuencia continúa la preocupación del aprendizaje de la gramática en estos nuevos materiales. Por supuesto. Y no solo de la gramática, también de la ortografía y de la puntuación. Y como mencionaba la doctora, cuando los niños saben que sus textos, sus producciones van a ser leídos por alguien más, van a formar parte de algo valioso como es un libro, se preocupan realmente porque esto esté correcto, esté lo mejor posible, sea claro. Y entonces precisamente el niño encuentra la funcionalidad de aprender estos elementos, la ortografía, la puntuación. Él va a tomar conciencia de que si no está bien ubicada la puntuación, por ejemplo, pues el significado puede cambiar o puede causar confusión a quien va a leer sus textos. Sí se sigue trabajando, por supuesto. Lo que cambia es la forma como nosotros proponemos que se traten estos contenidos. Siempre la proponemos de una manera funcional, que el niño se dé cuenta de que esto le sirve para algo, le es de utilidad. Maestra Elia, como último comentario quisiera agregar algo más. Bueno, pues es muy interesante que los maestros conozcan, exploren estos materiales, realmente los hagan suyos primero, los pongan a prueba después con los niños y los evalúen. ¿Sí? Eso es interesante para todos nosotros porque orientará futuras correcciones, la elaboración tal vez de otros materiales, pero siempre con una base que sea producto de la práctica misma de estos materiales. Así que los invitamos pues a que los usen, le pierdan el miedo, los conozcan, se acerquen realmente, ¿no? Doctora, usted comentaba algo muy interesante y que es real en la actualidad,
que existen muchos maestros, o pueden existir muchos maestros, que a lo mejor no se atreven a acercarse a estos materiales. Quisiéramos que nos hiciera un último comentario con respecto a esto. ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo pueden acercarse? ¿Qué existe para que ellos puedan trabajarlo? Claro, nuestro programa, como ustedes saben, es un programa nacional. Un programa nacional para el fortalecimiento de la lengua implica una red de personas que están formadas, que se están inclusive formando para llegar y apoyar a los maestros a través de un sinnúmero de actividades que están logrando despertar en los maestros una verdadera pasión por lograr, ¿verdad?, cambiar su sistema de enseñanza y que los niños aprendan en una forma diferente cosas también nuevas y diferentes. Esta red nacional tiene representantes en todos los estados. En cada estado tenemos un coordinador y un número determinado, según la magnitud y la importancia del estado, de asesores y de maestros que están dando capacitación a los maestros a través de esas asesorías que están constantemente ofreciéndose en todas partes. Específicamente en la Ciudad de México, nosotros reunimos 3 veces al año a un número bastante importante a todos los coordinadores de los estados y a un número grande de asesores y capacitadores que vienen de los estados a recibir esta formación que ellos mismos luego tratarán de aplicar, de adaptar a las condiciones específicas de trabajo que les toca en sus lugares donde viven, donde se desarrollan. Esto es naturalmente, como decíamos, es algo que no todo el mundo acepta, ni todo el mundo quiere pues implicarse con todo lo que esto puede significar de trabajo extra o de trabajo nuevo, porque siempre lo nuevo cuesta más trabajo y también exige nuevas formas de pensamiento, nuevas formas de acercamiento a la profesión. Pero hay muchos maestros que lo hacen y hay muchos que le están perdiendo el miedo, y cuando ven a sus compañeros que lo están haciendo, cuando ven los resultados, los trabajos que hacen los niños, las publicaciones que se logran, se entusiasman, y creo que poco a poco ese miedo se irá perdiendo. Yo espero que esto suceda y que cada vez más el número de maestros que aceptan esta nueva forma de trabajo, esta visión distinta de lo que es la profesión de maestros, vaya despertando en ellos esta pasión por enseñar y lograr un aprendizaje significativo en los niños. Pues bien, hemos llegado al final de este programa. Quiero agradecerle a la doctora Gómez Palacio y a la maestra Elia del Carmen Morales su participación. Hasta la próxima.